Bueno, de acuerdo a la información que hemos podido revisar entre ayer y hoy y de acuerdo a los documentos compartidos, evidentemente hay un gran esfuerzo por la presidencia de Costa Rica de tener un protocolo de consulta que responda a las necesidades del país. Sin duda hay que valorar el hecho de que ha sido un proceso muy participativo, que ha tomado en cuenta a la diversidad de actores que es necesario en estos casos, pero sin embargo todo reglamento, toda ley siempre es perfectible y en ese sentido hemos observado, por ejemplo, que falta cierta claridad respecto a las competencias, atribuciones y derechos de los actores involucrados en el proceso. O sea, nos parece que debe estar un poco más claro qué implica en términos de derechos y responsabilidades respecto a los tres actores que suelen formar parte de una consulta, que son por un lado el Estado Nacional, que es el garante de la consulta, las comunidades indígenas y aquel actor que en general son industrias extractivas, pero pueden ser de otro tipo también, que participan en el proceso de consulta, generalmente respondiendo a intereses económicos, ¿no? Y claro, en realidad la consulta es un proceso muy complejo porque involucra capacidad de diálogo intercultural. Este sigue siendo un enorme reto para América Latina en general, ¿no? La capacidad de los estados de poder desarrollar mecanismos y procesos de diálogo donde las partes sean escuchadas de la debida manera. Y ahí el documento que hemos podido revisar con la participación de los 9 expertos que hemos traído, nos parece que realmente podría tener algunos ajustes en ese sentido. Exacto. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que hay convenciones internacionales que los países deben ratificar. En función a la consulta previa, fundamentalmente hay dos, ¿no? Que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, que establecen los parámetros generales para hacer la consulta previa. Y en realidad es interesante esto porque a partir de estas dos convenciones internacionales, cada país lo que hace es crear su propio mecanismo o ley de consulta previa de acuerdo a las características poblacionales, sociales, culturales y políticas en las que se va a desenvolver ese proceso de consulta. O sea, por ejemplo, es muy diferente llevar a cabo un proceso de consulta en Canadá que en Bolivia. En ese sentido, necesitas mecanismos diferentes que respondan por ejemplo, a diversidad cultural, que respondan al tipo de liderazgo indígena que se ha desarrollado en el país o incluso a las debilidades organizativas. Hay muchas cuestiones que tomar en cuenta, ¿no? Pero la necesidad de que cada país tenga un mecanismo claro es una necesidad de Estado y, como tú decías, muchas veces la gente no comprende y pareciera que es una cosa por demás entreverada, ¿no? Lo cierto es que las sociedades debemos tomar en cuenta que no podemos hablar de verdadera democracia si seguimos excluyendo a los sectores que históricamente han estado excluidos, ¿no? Y en este caso los pueblos indígenas de la región claman con todo derecho una deuda histórica, ¿no? Y en muchos casos la consulta previa es lo único que tienen para sostener y reclamar derechos. En ese sentido es muy importante que a nivel de definición legal estos mecanismos sean lo más claro posibles para responder a esos derechos y más allá de lo indígena, para que cada uno de los actores que participa pueda hacerlo en un marco de derechos y responsabilidades.